Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un cordial saludo a cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema espectacular, porque nos han venido preguntando sobre las situaciones cuando hay unas adicciones o hay unas tendencias adictivas tanto en los hijos como en los padres, sobre todo en lo que tiene que ver la farmacodependencia y lo que es la sexualidad. Por ejemplo, adicción a la pornografía, adicción al juego también, adicción a todo lo que son sustancias psicoactivas, el alcohol, y eso es lo que vamos a hablar. Y vamos a tener una pareja de lujo que son de Guadalajara, y es una pareja súper linda que tuvimos el gusto de conocerlos allí en Aguascalientes cuando estuvimos en una gira maravillosa, y con un testimonio especial, porque de una u otra forma pues ese testimonio de ellos son una pareja que pudimos conocer y tiene un corazón muy lindo, porque una pareja que ha sabido mantenerse unidas a pesar de las adversidades, y han querido buscar de Dios y querer dejar a Dios como número uno en la casa, en el hogar de ellos, y han tenido pues problemas con uno de sus hijos frente al problema de farmacodependencia. Entonces creo y sé y estoy convencido que este tema va a ser de mucho interés para cada uno de nosotros, así que estemos muy pendientes. Y cada de estos temas pues los estamos subiendo a YouTube. De pronto nos demoramos un poco, pero de todas formas los subimos a YouTube para que ustedes puedan acceder a ellos, y son unos temas espectaculares. Los encuentran ahí en YouTube con el nombre bien de mi esposa Mónica Irene Ospina, o el mío Rafael Aníbal Cortés. Entonces reciban un cordial saludo a cada uno de ustedes, y con esta pareja maravillosa de Luz Helena y Fernando, que son de allí de México. Entonces vamos a tener un encuentro espectacular. Moni, mucho gusto en saludarte, princesa de Dios. Hola, príncipe, ¿cómo vas? ¿Cómo van todos? ¿Cómo han estado? Espero que una bendición grande esta semana, y de todos los días ese saludo hermoso de nuestro Papá Dios, que tanto nos ama y que siempre espera que nosotros estemos en esa cita espectacular precisamente con Dios cada mañana. Entonces, pues vamos en este momento a entregar este momentico para estar en la presencia del Señor, y que sea el Señor el que maneje todo este momento, toda esta conversación, todas nuestras palabras, porque Él es el que pone las palabras en nuestra boca para que nosotros hagamos las cosas conforme a como a Él le agrada. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre eterno, y te damos gracias, Señor misericordioso, por tu presencia. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que allí donde te encuentras, que es muy cerca del corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos, tú te sientes contento, tú te sonríes, Señor. Te sonríes porque estemos en este momento con deseos de escucharte, con deseos de aprender de ti, de que sigamos tus orientaciones, Señor.
Gracias, Padre eterno misericordioso, porque eres tú quien nos llama, eres tú quien nos convoca en este momento, eres tú quien quiere hablarnos a nuestro oído, Señor, quien quiere ayudarnos a seguir adelante, a seguir creciendo, a seguirte amando, a seguir acercándonos a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por eso en este momento te pedimos, por el amor que le tienes a tu precioso Hijo, que la sangre de tu Hijo amado, derramado por todos y cada uno de nosotros, Señor, venga sobre nosotros los que estamos en este momento en la escucha. Proteja nuestra vida, proteja nuestra familia, Señor, que esa sangre que fue derramada para redimirnos, Señor, del control del enemigo, realmente venga a nuestras vidas para ello, para que la influencia que el mal ha tenido sobre nosotros, Señor, cada día sea rota, Señor, que Él no tenga poder sobre nuestras vidas y tampoco sobre nuestras familias, porque hoy aplicamos la sangre de Cristo Jesús sobre toda nuestra familia, Señor. Tú conoces a nuestra familia, Señor. Te doy gracias por ello, Señor. Gracias. Gracias porque sé que tú en este momento estás poniendo cerco de ángeles celestiales que nos guarden a los que estamos en este momento reunidos, y no solo para nosotros, sino para nuestros familiares que están lejanos a nosotros, Señor. Tú sabes en dónde está nuestra familia. Dios, guarda nuestra familia. Te pedimos en este momento también, Padre eterno, que la presencia de tu amado Espíritu Santo, de esa esencia tuya, de ese Espíritu hermoso tuyo, Señor, de lo más precioso de ti, Señor, venga en este momento a hablarnos, venga en este momento a orientarnos, a aconsejarnos, a traernos la revelación que es necesaria para que nosotros sigamos esquivando las trampas que el enemigo pone a nuestro paso. Te damos gracias, Padre eterno, porque sé que lo que tú haces, Señor, lo harás con el amor que siempre has tenido por nosotros, con gran misericordia. Para ti la alabanza, la gloria, Padre eterno. Para ti, Señor, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bendito sea mi Dios, Papito Dios, gracias. Gracias de verdad, porque tú vas a hacer de este programa, de este momento, un momento muy especial. Un momento ungido, un momento de mucha bendición. Bueno, muy bien. Entonces tenemos a una pareja maravillosa. Me gustaría que ellos se presentaran para que tú presentes. Vamos a hacer una cosa bien dinámica, algo bien bonito. Cuando nosotros dictamos una conferencia, generalmente siempre le digo a mi esposa, preséntame, y luego yo le digo, y ella me dice a mí, ahora preséntame a mí. Entonces, Luz Helena, tú vas a presentar a tu precioso esposo, y después Fernando vas a presentar a Luz Helena. Ok. Bueno, les presento a mi esposo, se llama Fernando Villa. Mi precioso esposo, tenemos 24 años. Bueno, vamos a cumplir 24 años de casados pronto, el 26 de noviembre. Y es un esposo espectacular, un esposo dedicado a su familia, a sus hijos, a mí, bueno y generoso, responsable. Es un maravilloso esposo. Gracias. Saludos a todos. Yo voy a presentar a mi esposa, Luz Helena. Pues, ¿qué te puedo decir? Me llevo todo el programa para decirte todas las cosas bonitas que tiene. Es una mujer muy inteligente, se dedica a su familia en cuerpo y alma. Se dedica a nosotros, y a través de todos estos años me ha enseñado lo que es perseverar en Dios, porque yo les voy a ser bien franco, sí creía a medias, pero no estaba totalmente entregado a Dios, y a través de todo el proceso que ella pasó, gracias a todas estas. Bueno, hoy tenemos un tema maravilloso, sino que se nos cortó porque estamos hablando con Luz Helena allí en Guadalajara y también con su esposo Fernando, y ellos, hoy el tema es sobre las adicciones, porque hay adicciones a veces que están muy camufladas. Bueno, Luz Helena. Aquí. Listo, Rafa.
Perfecto, entonces sigamos, estabas presentando a tu preciosa esposa y entonces estabas hablando de los momentos que ya vivenciaron. Síguenos contando. Y entonces tuvimos pues dentro de toda la crisis que sufrimos durante todos estos años, el año pasado yo les puedo compartir que conocimos a Moni y a Rafa y pues iniciamos este camino básicamente, pero pues yo les quiero comentar que Luz Helena para mí ha sido una guía en este proceso. Bueno, muy bien, entonces voy a empezar a entrevistarlos. ¿Y qué situaciones ustedes han vivenciado? Cuando tú hablas, Fernando, de lo que ella vivenció en su vida, yo a ustedes los conocí como una pareja espectacular. Dije, uy, esta pareja no tiene ningún tipo de problema, son bellísimos. ¿Dónde es que tienen los problemas? Porque no los veo por ningún lado. Pero cuando tú dices que ella tuvo que vivenciar situaciones difíciles, ¿qué situaciones difíciles tuviste que vivenciar, princesa de Dios? Bueno, pues yo crecí en una familia con un papá alcohólico y desde muy pequeña pues yo empecé a sufrir estas consecuencias. Yo sufrí un abuso por parte de mi padre a mi corta edad, como a los 11 años, y pues tuve una vida muy dura con el alcoholismo de mi papá. Y desde muy pequeña empecé a buscar ayuda ahora sí que con mis familiares cercanos, con mis tías sobre todo, pidiendo auxilio de cierta forma, pero nadie me escuchaba y a lo largo de la vida seguí buscando ayuda porque algo en mi vida no estaba bien. Y yo sentía que no era feliz y que no tenía paz en mi vida. Y entonces, pues después fue lo de la adicción de nuestro hijo. Bueno, vamos por parte. Mira que estás diciendo cosas muy fuertes y que lo estás diciendo ya en público. Me parece que ya has ido trabajando bastante eso porque era algo muy de ti. Cuando uno habla de un abuso sexual de un padre, es algo muy, pero muy fuerte. No solamente el de un padre, sino el abuso sexual en general. Y sobre todo, yo tengo un audio que se llama Eres el ángel de tu pareja, de tu esposo. Y a veces los esposos nos podemos enterar de esos abusos sexuales, pero tampoco sabemos qué hacer, o simplemente lo dejamos de lado, o nos volvemos machistas y empezamos a recriminarle como si ella fuese sido la culpable de ese abuso sexual. Cuando tú te enteras, Fernando, de que Luz Helena fue abusada sexualmente, ¿qué actitud tú asumiste? ¿Y cuándo te enteraste de eso? Bueno, realmente les voy a comentar de los 24 años que estuvimos casados y 4 años que estábamos casados y 4 años que nos conocimos. Yo apenas me enteré, te puedo decir, el año pasado. Entonces, sucedieron dos cosas. La primera es de que me di cuenta y prácticamente me expliqué por qué ella, a través de todos estos años, sí estaba en ocasiones alegre, pero también no se entendía por qué estaba también no precisamente muy alegre, estaba muy frustrada y a veces se enojaba y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? Pues si yo estoy haciendo todo lo posible porque las cosas marchen bien en la familia, hago lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Para mí era muy frustrante porque entre más hacía, yo estaba esperando hacerla más feliz o que estuviera más contenta y realmente no sucedía. Para mí, de cierta manera, me dio tranquilidad porque dije, bueno, cuando menos ya sabemos de dónde viene todo este asunto. Y sí me movió mucho porque dices, hijo, no es justo, ¿no? Pero ya no piensas mucho en ti, sino que sigues, continúas pensando en el bienestar de la familia. Y yo te puedo decir que lo que yo traté de hacer es realmente perdonar a quien le hizo el daño, que es a mi suegro, entender que mi suegro está enfermo y perdonar, porque realmente si yo me pusiera, ahora sí como lo mencionaste tú, machista, pues sí, prácticamente, te dan ganas de salir y irlo a perseguir y darle unos palazos, pero no vale la pena porque realmente lo que queremos nosotros es tener paz interior y prácticamente a partir de ahí
sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que trabajar y sobre todo entregárselo a Dios, porque pues Dios nos puso en este camino y mi función, como yo la veo, es estar firme aquí en la familia y que esas cosas no nos muevan y todo lo contrario. Yo creo que estamos recibiendo, y te lo digo honestamente, estamos recibiendo muchísimas bendiciones, muchísimas, que verdaderamente sobrepasan el daño que recibió Luz Helena. Y se los digo sinceramente, hemos recibido muchísimas bendiciones. Pero fíjate que a veces es muy complejo el poder aceptarlo. Bendito sea mi Dios, Luz Helena, que tienes un esposo maravilloso en tu vida, porque eso no es tan comprensible. Y sobre todo uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué tú no le contaste a tu esposo de esa situación? O sea, ¿por qué te quedaste callada? ¿Y qué te hizo realmente el no compartir, cuando generalmente siempre, y tú en los caminos de Dios, siempre se habla de que uno tiene que ser muy transparente con los esposos? ¿Y por qué ese silencio? Mira, eso no solamente es de ti, Luz Helena, sino de todo lo que ha sucedido siempre en los abusos sexuales. El abuso sexual, de por sí, las personas que han sido abusadas sexualmente tienden a callar porque sienten que van a ser recriminadas o rechazadas o tildadas, o que tal vez y ese peso lo cargan y empiezan a tener un comportamiento muy fuertes. Y de una u otra forma, el abuso sexual y me parece espectacular y sorprendente, y es un milagro de cómo tú pudiste tener una familia a pesar de la adversidad con tu hijo, pero una familia que, mira, te das el gusto de decir, yo doy testimonio, y porque eso no es nada fácil, sobre todo cuando hay un abuso sexual de un padre, porque eso marca la vida de la persona de una manera impresionante. O sea, nosotros trabajamos mucho sobre abuso sexual, y que tú estés hablando de esta manera, así como tan abiertamente, Luz Helena, me parece espectacular. Te voy a hacer la pregunta, ¿qué te hizo no contarle a tu esposo o hablar abiertamente de esta situación? Bueno, pues yo creo que, como bien dices, uno tiende a callarse. Yo creo que lo primero que hubo en mí, pues fue un dolor intensísimo que me hizo empezar en esta búsqueda que les platiqué. Pero el dolor es tan grande, tan profundo, que yo creo que lo guardé en lo más profundo de mi ser. Y cuando empecé todo este proceso con mi hijo y empecé a sanarme yo, empecé a ir mucho al Santísimo, y en el Santísimo pues yo empezaba a hacer oración y le pedía a Dios que me sanara mis heridas del pasado, que yo no las podía sanar. Y una vez estando en el Santísimo, Él me mostró el día en que pasó todo, y fue como pasarme una película otra vez de todo lo que había pasado. Ese día fue como pues una cosa impresionante, que Dios me lo haya mostrado así y que me haya dicho prácticamente, esta es la herida más profunda que tú tienes y por eso sufres tanto. Y entonces pues fue cuando yo decidí decírselo a Fernando, cuando Dios me lo mostró en realidad, porque yo lo tenía muy guardado en mi ser y yo ya no sabía por qué yo sufría tanto. Nosotros ya estábamos trabajando a nivel psicoterapéutico, Luz Helena, o fue mucho más antes. Fue unos meses antes, cuando empezamos a trabajar, y fue cuando yo se lo comenté a Fernando, y pues sí, fue un momento durísimo para mí y para él, el darle nombre y apellido a mi sufrimiento, y la aceptación de que eso es lo que me tuvo tan mal tantos años. Mira, Luz Helena, ahí es bien curioso, pero nosotros, como te comparto, trabajamos mucho sobre abuso sexual, y en la comunidad, en las personas que atendemos, muchas mujeres han sido abusadas sexualmente, y de por sí les causa dificultad salir de esa situación tan difícil, porque marca la vida de la persona, y sobre todo cuando ha sido el papá. ¿Cómo fue el proceso de sanidad de esa herida emocional
incluyendo también de cómo también tu esposo te llega a ayudar. Cuéntanos un poco ese proceso que tuviste, de igual manera también lo que nosotros trabajamos y todo lo que tú vivenciaste con esta situación del abuso sexual. ¿Y por qué estamos hablando de esto? El tema, aparentemente estamos desviándonos, no, estamos viendo cuáles son las raíces de por qué nuestros hijos tienen esas tendencias a las adicciones, porque son herencias que son cadenas de maltrato y herencias de maldición, porque de una u otra forma, cuando se habla de maldición es decir mal, y son situaciones que se dan de generación en generación, y a veces uno dice, pero ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo se comporta de esa manera? ¿Por qué mi esposo es así? Porque es que se traen cadenas, y eso lo que tú estás diciendo tiene que ver básicamente con realmente cuál es la raíz de por qué uno tiene una adicción específica, por ejemplo a la pornografía, a las drogas, al alcohol, a los juegos, porque hay situaciones del pasado muy fuertes, y de una u otra forma esas situaciones que tú vivenciaste de tu vida marcaron la vida de tu hijo, y las situaciones con tu papá, con el alcoholismo de él, el maltrato posiblemente que le dio a tu mamá, fueron cosas tan fuertes que marcaron mucho. Pero fíjate cómo Dios siempre coloca ángeles preciosos en nuestras vidas. Por eso cuando uno comprende el valor del matrimonio, y cuando uno comprende que Dios me pone a mí un ángel precioso para que me ayude a crecer espiritualmente, y es ese ángel que Dios colocó en tu vida, y yo si tuviera aquí a Fernando le daría un abrazote gigantote como cuando nos vimos, porque tú fuiste ese ángel maravilloso. Claro que no tienen las orejas tan grandes como las mías, ¿sí? Pero porque en vez de alas tenemos como orejas, ¿sí o no? Pero bendito sea mi Dios, que cuando uno comprende por qué Dios nos colocó en la vida de esa persona, nos colocó la pareja perfecta, nos colocó la que teníamos que tener en nuestra vida. Porque si tú realmente no hubieses comprendido, a pesar de que no conocías de Dios como Luz Helena, fíjate que tú pudiste ayudarle a ella. Si no fuera por ti, ¿te imaginas lo que hubiese sucedido? Porque eso es una epidemia, es un síndrome. El abuso sexual es un síndrome. Se da un despertar sexual impresionante, se da una frustración, se da un sentimiento de culpa, se llega incluso hasta la drogadicción, se llega hasta la prostitución, porque es algo muy, pero muy fuerte. Entonces, aquí estamos viendo que realmente la raíz de una situación de adicción es por heridas emocionales, no hay otra cosa diferente. O sea, esa herida emocional es donde Satanás entra para trabajar todo lo que es la lujuria, que es un demonio, y esa herida emocional es la fisura por donde Satanás entra a través de los espíritus de lujuria de hacer un daño impresionante. O sea, definitivamente este testimonio me sorprende mucho, primero que lo estés hablando de esa manera tan linda, Luz Helena, porque en 1 año y medio o en 1 año que se lleva de esto, sé que ya has avanzado bastante, te felicito. Uno no puede dormirse en los laureles, porque siempre hay que estar trabajando constantemente esta situación, y bendito sea mi Dios, te felicito a ti, felicito a Fernando realmente. Pero entonces ahora sí la pregunta, Luz Helena, esa situación que se dio con tu papá, ¿cómo empezaste tú a trabajarla? ¿Cómo fue tu proceso psicoterapéutico para poder estarnos contando esta situación? Bueno, pues como dice Rafa, Dios nos manda ángeles, y el primer ángel que me mandó fue a mi cuñada, porque ella fue la que me envió el audio de ustedes que se llama Eres el ángel de tu pareja. El día que yo lo escuché, me quedé atónita pensando que Fernando es el ángel que Dios me mandó para sanar todo esto. Y al saber de ustedes, empecé a escuchar audios de todos los testimonios de las niñas con las que han trabajado que fueron abusadas, y me sentí plenamente identificada, y fue cuando tomé la decisión de buscarlos y empezar una terapia. Yo, aunado a esto, tengo mi grupo de Al-Anon, y yo estaba trabajando con mi madrina también todo esto a la par, pero sí tomé la decisión de empezar este proceso terapéutico contigo, Rafa, y yo creo que
lo que Dios me mostró a través de ti, número uno fue trabajar en mi identidad como la hija más amada de Dios, que eso yo no lo tenía ni siquiera en mi corazón, porque como tú me explicaste, como yo no tuve un papá emocionalmente hablando presente, pues yo no podía ver a mi papá Dios como un padre. Y eso fue el primer trabajo que empezamos a hacer. En segunda instancia, yo tampoco veía a mi esposo como a mi esposo, siempre lo veía con cara de papá. ¿Por qué? Porque él a mis 18 años prácticamente me rescató de todo este dolor que yo vivía en la casa. A esa edad nos conocimos y él me vino a proteger, él me vino a dar amor, él me vino a proteger, él me vino a sacar a cenar, a ayudarme a pagar mi escuela, ayudarme a estudiar inglés, a decirme existe otra vida, tú necesitas salirte de aquí, esto está muy mal. Y fue como un papá para mí en ese momento que me sacó de todo ese problema y esa enfermedad de mi casa. Y me caso con él y a lo largo de estos 24 años, 23 años, sí fue muy duro para mí. Era una lucha interna fuertísima de saber que era mi esposo, pero también siempre ha sido un protector para mí, siempre. Y entonces siempre verle la cara de papá era muy duro para mí y para él también, porque él tampoco entendía el por qué yo lo veía así. Y entonces, pues este trabajo terapéutico fue el acomodar esa figura de mi esposo, porque Dios me lo había puesto a mí también para sanarme y para ayudarme a estar bien. Y entonces sanar mi corazón y el corazón de él en la terapia y verlo como mi esposo, y como me dijiste, Rafa, baja y dale un abrazo y dile gracias por estar en mi vida. Era la primera vez que se lo decía, yo creo que en 23 años, porque yo no sabía, yo no tenía esa conciencia. Y entonces, pues el tercer trabajo terapéutico fue trabajar el perdón hacia mi papá. Fue una terapia muy fuerte, que duré 3 días con un dolor en la quijada tremenda, no podía ni abrir la boca, de toda la tensión que guardé toda una vida, de no hablar de esta situación, y ese día haberlo podido hablar, haber perdonado a mi papá con la ayuda de Dios nuestro Señor, porque pues fue entender que si Dios ya lo había perdonado a él, yo por qué no lo había de perdonar. Ahí fue donde entendí que mi papá también había lastimado a Dios, porque Dios siempre estuvo conmigo, aún en el abuso. Y el saber que mi papá había lastimado a Dios y que Dios también ya lo había perdonado, a mí no me quedaba otra más que perdonarlo también, porque si mi papá Dios ya lo había perdonado, pues yo ¿por qué no había de perdonarlo? Y entonces empezó ese proceso de perdón también hacia mi papá. Pero fíjate que, Luz Helena, cuando hay algo que se dice que para ti en este momento pues es fácil, pero a veces es muy complejo para las personas que han vivenciado y están vivenciando todavía un abuso sexual y están con ese flagelo en su corazón, esa herida emocional. El hecho que tú dices es que yo me di cuenta que Dios lo había perdonado y que Dios estuvo en ese abuso sexual. Cuando me pasó esa situación, Dios estaba allí. Explícanos eso un poco. ¿Cómo fue eso? Pues yo no lograba entenderlo, porque yo sí llegué a odiar a mi papá. Yo nunca quería hablar con él. Bueno, todavía a la fecha me cuesta mucho trabajo. Pero el hecho de cuando tú me explicaste, Rafa, que Dios siempre está con nosotros, aunque nosotros no estemos con Él. Él siempre está presente en nuestras vidas, en cada momento, en cada paso que damos, con cada pensamiento. Él siempre está conmigo. Y el saberme
que mi Dios estaba conmigo, protegiéndome y cuidándome, aún que mi papá haya abusado de mí. Para mí eso fue un descanso, saberme protegida por Él y saber que siempre está conmigo. Pero también me dolió mucho saber que todas las acciones que hizo mi papá o que yo hago que lastiman a Dios, el hecho de saber que ese abuso que hizo mi papá hacia mí también lastimó a Dios, eso a mí me dolió mucho más todavía. Y eso fue lo que me hizo ver a mi papá con consideración, con bondad, con otros ojos, porque la enfermedad del alcoholismo es terrible y poderlo ver de verdad con ojos, con el amor de Dios, eso fue lo que me hizo pues llegar al perdón. Impresionante. Y sobre todo que el llegar a uno a decir venga yo perdono, eso no es así simplemente. Eso no es simplemente que se dijo yo desde la palabra te digo te perdono, porque no es así. Yo recuerdo cuando tú me dijiste Rafa, fui capaz de decirle, y él, pues, ¿de qué actitud asumió él? Pues es lógico que siempre se niega, ¿no? Yo no te hice nada, yo qué hice, y yo no, ¿cómo es que...? Y entonces los padres siempre reprochan, y ella, ¿por qué no se comporta bien conmigo? Y ella, ¿por qué pelea conmigo? O sea, y eso se da generalmente no solamente con el papá, sino con las personas abusadoras. Tratan de negar esa situación, rechazando y diciendo yo no estaba en mis 5 cabales, yo no me acuerdo de nada, eso no fue lo que pasó, usted está inventando, porque es una forma también de decir venga pues yo no quiero cargar con eso y prefiero decir que no pasó y suavizar las cosas, y eso no es así. ¿Cómo fue ese momento, Luz Helena, cuando tú te encuentras con tu papá y le pides perdón y lo perdonas? Perdóname. Pues yo recuerdo que pasó como 3 semanas o un mes pensando y pidiendo mucho a Dios en oración que dispusiera de ese momento de yo poder hablar con mi papá. Un buen día tomé la decisión de ir, me encomendé al Espíritu Santo y dije que sean tus palabras las que salgan de mi boca y no las mías, porque mi corazón está herido y no quiero lastimar. Y entonces pues nada, entré a casa de mis papás y después como de 1 hora empecé a hablar de toda la problemática de mi hijo y todo lo que me ha llevado todo este proceso, hasta que pues llegué a decirle papá, vengo a hablar contigo porque pues estoy viviendo este proceso y no he venido a verlos hace 8 meses por esta razón, y quiero decirte que tú abusaste de mí a los 11 años. Tremendo. Y a causa también del alcoholismo, y pues nada, estaba callado hasta que él me dijo pues es que yo no recuerdo que haya abusado de ti. Y le dije, a mí ya no me importa si lo recuerdas o no, Dios sabe qué fue lo que pasó, lo más seguro es que estabas alcoholizado y nada, yo ya trabajé esto con mi papá Dios y vengo a decirte que te perdono, ya no quiero saber más de este asunto. Y le dije, si tú quieres saber algo, ponte en oración, Dios te va a revelar qué fue lo que pasó. Y ya, fue todo lo que le dije, pero sí, obviamente fui y estaba yo temblando, me sudaban las manos, tenía miedo, pero Dios me permitió hacerlo. Y yo creo que eso fue lo que, bueno, todavía sigo en un proceso con él, ¿verdad? Pero esa parte ya, creo que ya le di la vuelta a la página. Fernando, ¿cómo viste a tu esposa después de que ella hizo ese encuentro con su papá? ¿Cómo la viste tú en su corazón? ¿La viste diferente, ya más tranquila, más sosegada? ¿O cómo la encontraste después del perdón? Totalmente en paz. Muy, muy claro que ya estaba ahí en paz, porque sí, yo estuve en todas esas semanas cuando ella estaba
tratando de decidir y de tomar valor para ir a enfrentar a su papá. Y yo dije, pues que Dios te bendiga, porque eso está bien difícil. y cuando la vi, pues prácticamente fue un gran logro, porque más que irle a reclamar a su papá, ella ya descansó de ese evento. Y sí, le ves su cara, estaba cansadita, pero sí, ya llegó en paz y ya llegó más tranquila y diferente, porque sí la ves, sí ves que cambia su semblante, ¿no? Aunque fue muy difícil, a partir de ahí yo ya empecé a ver que ella ya, pues se puede decir, ya disfrutaba más de la vida, porque realmente antes de eso era un sufrimiento constante, es una tortura. ¿En qué sentido, Fernando? Pues es una tortura porque simple y sencillamente no... Esto está tan emocionante que se nos fue. Aló. Esperemos un momentico que vuelvan a conectar, porque esta charla está espectacular. Pero mira, Rafa, algo espectacular. Sí, Moniquita, cuéntame. Mira lo espectacular de todo esto que se está dando y el testimonio que están contando, precisamente porque como realmente cuando se da el perdón hay una libertad, ¿no? O sea, solamente es a través de uno perdonar, y la primera persona que se libera es uno, y fuera de eso está liberando uno a las personas que están con uno. Mira lo que alcanza a decir Fernando a lo último, de que ya empezamos a vivir, a disfrutar, y es una verdad. O sea, mientras que las situaciones se dieron en el corazón de Luz Helena, era como si una persona estuviera en la mitad de la pareja, y desafortunadamente esa persona impedía que hubiese una verdadera relación. Y cuántas veces nosotros tenemos esa cantidad de situaciones pasadas, porque desafortunadamente muy pocos han llegado a un matrimonio en virginidad, tantas situaciones pasadas o situaciones también de abusos que están entorpeciendo la relación de la pareja, y a veces uno no se da cuenta. Por eso, o sea, uno a veces piensa que las ideas de los viejitos, de nuestros abuelos y bisabuelos y demás, que decían la importancia de la virginidad para el matrimonio, uno no le da casi importancia en estos tiempos, porque la parte moderna dice que uno tiene que haber experimentado la parte sexual y pues toda una situación, que no te conozcan como si fuera una persona desconocedora de la parte de la sexualidad. Pero lo que no se dan cuenta es que están interponiendo a otras personas en medio de la relación de la pareja, y cómo es de importante. Mira que esto fue una situación de un abuso, pero tuvo una situación de sexualidad allí involucrada, y entonces cómo es de importante manejar eso. ¿Tú qué crees, Rafa? No, amor, es que la situación de los abusos sexuales o las heridas emocionales que se tienen es muy fuerte, Moni. Por ejemplo, me impresiona el trabajo que ella ha venido realizando, sobre todo cómo se ha permitido dejarse guiar y orientar, y los grupos de la non como también le ayudan, ¿no? Que es parecido a los Alcohólicos Anónimos, y cómo le ha ayudado de una u otra forma también frente a toda esta parte de sanidad de las heridas. Mira, muchos de los comportamientos que tenemos son debidos a heridas emocionales que tenemos, que no la hemos querido trabajar, y porque nos da temor realmente llegar al perdón. Y cuando Luz Helena le quita esa sábana, ese fantasma, se empieza a dar todo un proceso, que ahora ya vamos a ahondar en eso, cuando realmente empieza a darse el proceso de liberación de su hijo, Moni. O sea, también del problema de droga, porque es que la droga no simplemente llega porque son los malos amigos, o porque es el ambiente, o porque es el país. Ese no es el problema. O sea, todas las adicciones tienen un componente de heridas emocionales fuertísimo, en el 99%. En el 99%. Son heridas emocionales fuertísimas, porque hay depresión, y entonces esa depresión, las personas tratan de llenar ese vacío en la depresión, en su corazón, con este tipo de comportamientos o tendencias
frente a las adicciones. Entonces se pierde la voluntad, y eso me parece bien interesante. Entonces fíjense cómo realmente este testimonio impacta, porque nos está hablando de dos componentes fuertísimos. Uno, las heridas emocionales son la que hace que realmente no tengamos esa paz en nuestro corazón y esa presencia viva de Dios, y no podamos disfrutar de la presencia de Dios, por un lado. Y dos, cómo el perdón realmente es el mejor remedio, es la mejor forma de uno poder solucionar esas situaciones tan fuertes. Bueno, entonces Luz Helena, nos estabas compartiendo que, bueno, Fernando nos estaba diciendo que realmente el cambio que tú diste fue tremendo. O sea, porque ya pudiste empezar a disfrutar de la vida, porque ya te liberaste de ese yugo, te quitaste ese fantasma que había en tu interior. Sí, Rafa, sí fue un cambio de verdad del cielo a la tierra, una liberación increíble. Empecé a sonreír, cosa que no hacía. Me costaba muchísimo trabajo, como dice Fernando, disfrutar la vida y de verdad ver las cosas sencillas del diario vivir. Eso me costaba muchísimo trabajo. Y el haberme quitado esa piedra tan gigante que yo cargaba por años, el poder haber descubierto que era lo que me tenía así, porque estaba tan guardado en lo más profundo de mi corazón que yo no entendía por qué estaba tan mal. Y el haber logrado que, bueno, ahora sí que Dios fue el que me mostró todo esto y me dio la oportunidad de hacer este trabajo terapéutico, pues fue el regalo más grande que Dios me ha dado. Cuando nos encontramos, Fernando, allí en Aguascalientes, y generalmente toda nuestra charla siempre está enfocado a esto. Primero lo de la identidad, que somos los hijos más amados, y lo otro, toda la sanidad de heridas emocionales. Inclusive tú me ayudaste con todos los ejercicios que hacíamos. Esa situación de las heridas emocionales, que estamos dando el énfasis en esto, cómo marca, ¿no es cierto?, la vida de las personas. O sea, y ahora viendo tu hijo, por ejemplo, la situación que tiene con el problema de farmacodependencia, que está saliendo de ese problema, realmente sí se ve que hay componentes de heridas emocionales. Entonces, tú, como de todo lo que has escuchado de parte nuestra, el hecho de habernos conocido allí en Aguascalientes, la situación con tu esposa, ¿cómo ves lo de la herida emocional? ¿Sí es determinante en el comportamiento de la persona? Es totalmente importante. Yo creo que la herida emocional es fundamental. Y nada más para dimensionar un poquito el alcance de todo esto, nosotros fuimos a verlos a ustedes a Aguascalientes. Si quieren luego les doy más detalle, porque esa fue una diosidencia que luego les platico. Fuimos por la causa de Fernando. O sea, realmente nosotros íbamos a ver si había soluciones en términos de ayudar a Fernando, pero luego ya nos dimos cuenta que el daño que había recibido Luz Helena lo estaba recibiendo Fernando. Y entonces nosotros, antes de entender todo esto, creíamos que el problema era de Fernando, cuando en realidad el problema éramos nosotros. Entonces Fernando empezó a tener esas conductas, primero conductas en la escuela, que es lo primero que ves cuando estaba chico, y luego ya termina con la farmacodependencia, o más bien continúa con la farmacodependencia. Pero nos dimos cuenta de que nosotros éramos los que teníamos que empezar a sanarnos si queríamos verdaderamente ayudar a sanar a Fernando. Y eso es lo que yo les puedo compartir, porque antes tú piensas, bueno, y es que ¿por qué mi hijo? Y es que ¿por qué él? No, somos nosotros, somos los que nosotros contribuimos para que Fernando se enfermara. Y mira las diosidencias, ¿no? O sea, uno a veces le pide al Señor, Señor, ayúdame, Señor, ¿por qué no se da el cambio? Y pedimos, a veces sentimos que Dios no nos escucha, pero Él está organizando las cosas de una manera tan sorprendentemente bella, que mira que hizo que nos encontráramos en Aguascalientes. ¿Cómo fue esa diosidencia? Eso me encanta platicarla, porque
cuando me platica Luz Helena y me dice, oye Fernando, pues mira, hay unas personas que yo quiero conocer, se llaman Rafa y Mónica, ellos hacen terapia de restauración familiar, pero están en Colombia. Y dije, de aquí que vayamos a Colombia. Y dije, bueno, pues muy bien, qué bueno, ¿no? Y otro día, oye, pues ¿qué crees? Van a venir a México. Digo, oye, pues qué bueno. Pero van a ir a Chiapas. Y le digo a Luz Helena, pues si quieres vamos a Chiapas. Queda a muchas horas de aquí, pero soy capaz de tomar el carro y vamos a Chiapas. Bueno. Le dijo, bueno, luego te digo. Entonces a la siguiente, pues es que van a Sonora. Y digo, bueno, pues Sonora me queda un poquito más lejos, pero sigue siendo aquí México. Y cuando ya la última que me dice, oye, ¿qué crees? Van a venir a Aguascalientes. Le digo, bueno, vamos por ellos a Aguascalientes, porque a la siguiente casi nos los traen aquí a la casa, porque ya Aguascalientes es aquí a 2 horas. Y dije, vamos a Aguascalientes. Y te voy a ser bien franco, yo iba de espectador. Dije, yo iba a llevar a Luz Helena, ese era mi plan. Y le dije, bueno, pues mientras tú estás con ellos, sigues con tus sesiones con Rafa, yo me quedo por ahí. Le digo, pues yo voy y pues, escucho o algo. Y no. O sea, a mí me cayó, como decimos aquí, me cayeron todos los 20 de todo lo que estaba pasando. Finalmente, con ese seminario que tomamos contigo, gracias a Dios, a mí se me aclaró todo el panorama, todo totalmente, algo que nunca había sucedido. Yo realmente todo lo que conocía acerca de nuestro Dios y de nuestra religión, pues realmente no era tan vivo. Pues yo nada más lo que conocía, pero a través de ustedes, gracias a Dios, a mí se me aclaró todo el panorama. Se me aclararon todos estos años que hemos estado juntos, Luz Helena y yo, y a mí me queda claro que realmente yo también voy a compartir con ustedes. O sea, para mí también hubo un cambio muy importante y en mi vida profesional. Yo viajaba muchísimo y prácticamente Dios me puso aquí para atender este asunto, porque si yo no hubiera estado aquí, esto no se resuelve. Mi hijo posiblemente estaría todavía en las drogas. Y prácticamente Papito Dios me dijo, ¿sabes qué? Te me frenas tantito, dejas de hacer lo que estabas haciendo y te me pones a atender este asunto que necesita tu atención. Y a partir de ahí es lo que estaba haciendo. Qué bendición, de verdad. Qué bendición lo que ustedes nos cuentan. Sé que esto es para hacer otro programa, para ampliar mucho más sobre las situaciones sobre todo lo del abuso sexual en la mujer, porque es algo muy duro, muy duro. Y sobre todo cómo se cree en el Señor, porque no tanto somos los psicólogos Rafa y Mónica, porque en el fin de cuentas yo siempre digo que somos unos burritos, o sea, siempre lo dije, hasta ya lo decía en Aguascalientes, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que digo es que realmente Dios hace su obra cuando uno le cree a Él, cuando uno sabe que realmente Él actúa. Luz Helena, Él actúa. Sí. Cuando tú no llorabas, yo me imagino esos llantos que tenías hasta en tu habitación allá llorando sola, porque esto a mí, qué es lo que me está pasando, esa depresión, ese deseo de salir corriendo, tirar la toalla, decir ya no más, pero es que qué está pasando conmigo. Yo pienso que llegaste hasta pensar de definitivamente no continuar con la vida, porque es que a veces se dan esas situaciones tan duras, Dios no me escucha, pero ¿por qué? Pero Dios sí escucha, y tú estás siendo testimonio de eso. O sea, Dios sí actúa cuando uno le pide, ¿no es cierto? Claro, definitivamente, y yo creo que se juntaron la situación personal que yo viví, más la adicción de mi hijo, y el no saber cómo resolverla, y estar a las 3 de la mañana llorando definitivamente por toda la casa, con un enojo muy profundo. Llegué a pegarle a las paredes de frustración, de dolor, de no saber qué hacer, y sí lo pensé. Yo decía, yo mejor me quiero morir, yo ya no quiero esto, yo ya no puedo vivir así, yo ya no quiero vivir así. Y yo no veía la luz, yo solo veía la oscuridad, y todos los días era lo mismo, y el dolor de mi hijo de que no llegaba, y de no saber en dónde estaba, y después ver el estado en el que él llegaba, y problemas con Fernando, más los míos, y todo por la misma enfermedad, todo por lo mismo.
Entonces, yo creo que pues cuando Dios también dispuso que ustedes nos ayudaran, tú me enseñaste, Rafa, que yo soy la hija más amada de Dios. Y el día que yo lo entendí, lo empecé a vivir, ese día fue cuando empecé a ver mi vida totalmente iluminada. Empecé a sentir el amor de Dios inmenso. Empecé a poder amar a Fernando, mi esposo, con ese amor de Dios. Empezar a amar a mis hijos igual, que es mi primer núcleo, que son mi familia, y empezar a ver esa sanación. Gracias a Dios, definitivamente. Bendito sea mi Dios. O sea que realmente Dios sí actúa. Mi papá Dios es real. Es mi papá, claro. Dios, y Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, y lo que Él más quiere es que nosotros realmente, para poder acercarnos a Él, tengamos esa sanidad, esas heridas emocionales, porque sí, como bien decía Fernando, marcan mucho la vida de nosotros, y el hecho de dejar que Dios actúe en nuestras vidas es lo más espectacular, definitivamente. Bueno, ¿qué sucedió con tu hijo? ¿Cómo pasó la situación con tu hijo? Pues ya vimos que hay una raíz generacional, una raíz con respecto al papá, que necesariamente sigue siendo todo un proceso de santidad, porque esto no acaba, sino que realmente estamos siempre creciendo en el amor del Señor. ¿Cómo fue lo de tu hijo? ¿Cómo está ahora? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue el proceso de él? La actitud de ustedes dos en este momento con respecto a él. Él, bueno, a grandes rasgos, desde bebé fue un bebé difícil, no dormía, era un muchacho, un bebé muy activo, y conforme fue creciendo, pues en la escuela teniendo problemas de que no hacía caso a las maestras, no apuntaba a las tareas, no hacía las tareas, y eso fue todo el tiempo hasta que terminó tercero de secundaria. Y le diagnosticaron el trastorno de déficit de atención. Y entonces él a sus 13 años tomó el primer alcohol, tuvo segundo grado de alcohol 2 veces. Después de ahí estuvimos viviendo en Panamá y supimos que allá fue la primera vez que probó la marihuana. Al regreso a vivir a Guadalajara, pues ya empezamos todo este martirio, y viviendo nosotros en una negación total como padres de familia, diciendo no está tan mal, no lo vamos a internar, pero conforme pasaban los días, lo íbamos viendo cada día más mal, él más ajeno a nuestra familia, viviendo todo el tiempo con los amigos, y en una situación desgastante, absolutamente desgastante, una enfermedad terrible que nadie entendíamos, nadie, y buscando ayuda de todos los terapeutas, pero nuestra vida con Dios estaba nula prácticamente. Y cuando, Rafa, tú me enseñaste que soy la hija más amada de Dios, empecé a ver a Dios como mi papá y empecé a renovar mi vida con Él, y yo creo que ese fue el comienzo de la recuperación familiar. A pesar de que, bueno, Fernando ya estaba internado en una clínica hace 1 año 3 meses, y fue un proceso muy fuerte, con mucho dolor, pero nosotros como familia de este lado empezamos mucho a trabajar nuestra espiritualidad, empezar a acercarnos mucho a Dios, empezar a entender qué es lo que quiere Dios de nosotros, y yo creo que eso fue lo que empezó a sanar. Fernando quiere decir algo. Y yo lo que les comento es de que hubo un punto muy importante en ese momento, hace 1 año y medio. Nosotros no teníamos a Dios como número 1 en nuestras vidas, y a partir de que nosotros hicimos ese cambio de prioridades, a partir de ahí que tenemos a Dios como nuestra primera prioridad, y en todo el día y todo el tiempo, nuestro panorama cambió completamente. O sea, nosotros obviamente somos una familia promedio, ¿no? También trabajamos, queremos dinero, la carrera, etcétera, etcétera, pero Dios no estaba en
en el número 1. O sea, íbamos a misa, pero realmente no vivíamos nuestra religión como debe de ser. Entonces nosotros aprendimos en Aguascalientes que Dios para nosotros es número 1. Y a partir de ahí yo les puedo decir, Luz Helena está de testigo, nuestro panorama cambió totalmente. Sí, el día de hoy Fernando tiene hacer más o menos 1 mes y medio ya en casa. Pues sí, nuestra vida ha cambiado mucho para bien. Tenemos una familia más sana emocionalmente. Trabajamos mucho en la codependencia también, porque los papás de hijos adictos nos volvemos 100% codependientes. Y pues eso ha sido un trabajo arduo, muy fuerte, y cada uno de los miembros de la familia trabajando, también sanando sus heridas propias para poder vivir una vida más sana. ¿Qué te parece, Moni, todo lo que nos está compartiendo? Qué precioso, ¿no es cierto, Moni? Cómo estamos realmente viendo la misericordia de Dios y el amor de Dios para con nuestras familias, con nuestros esposos y esposas, cuando le creemos a Él. Y este testimonio que nos están dando demuestra que realmente nosotros, sin Dios, no somos nada. Sin Dios somos simplemente como un címbalo que retumba, como dice la palabra. Si nos falta la presencia de Dios en nuestras vidas, no somos nada. Una veleta que está en el mar, con un barco sin timón, y por eso es que presentan tantas situaciones tan difíciles. Bendito sea mi Dios por este testimonio tan hermoso que nos están dando, porque sé que está de una u otra forma siendo de impacto para cada una de las personas que nos están escuchando, porque Dios siempre hace nuevas todas, pero todas las cosas. Siempre está allí pendiente y acompañándonos de muchas maneras. Entonces, qué bendición este precioso testimonio, Luz Helena. Y en este momento, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está la situación en tu casa entonces? Fíjate que sí lo vemos contento. Él ya quería estar en casa. Él está muy consciente de su enfermedad. Está muy consciente de tener sus emociones sanas también para poder estar bien, porque cuando él tiene sus emociones mal, eso los lleva a consumir otra vez. También hemos estado enseñándole mucho las cosas de Dios, a enseñarle a rezar el rosario, y él está en esa apertura también de aprender. Él ha visto también algunos milagros en él gracias al rosario. Y bueno, es una tarea de todos los días, pero creo que él va bien. Está estudiando su carrera en las mañanas y bueno, él asiste a sus grupos todos los días, entonces le está echando muchas ganas a la familia, con su hermano, lo más feliz del mundo. Tienen una relación hoy extraordinaria. Se valoran los dos como nunca había sucedido. Hoy se abrazan, hoy se saludan, hoy comparten, hoy platican sus cosas y cocinan juntos, escuchan música juntos. Ha sido una bendición inmensa. Hoy Fernando me abraza, yo lo abrazo. Eso nunca sucedía, porque yo era una mamá totalmente enferma y como me han enseñado en Al-Anon, que no soy culpable de lo que pasó, pero sí soy responsable de muchas cosas que yo hice, porque yo también estaba muy enferma de mis emociones y con heridas del pasado pues muy profundas, como las que ya les platiqué. Pero hoy estoy trabajando por ser una mamá sana, amorosa, tranquila, respetuosa, también de la vida de Fernando, de la vida de Diego, de la vida de mi esposo, y eso nos lleva a tener una integridad familiar muy diferente. Me alegra mucho. Mira, ya nos acabó el tiempo.
Qué precioso todo lo que tú nos dices. Ustedes son una pareja ministerial, de eso te digo que tengo esa seguridad plena que son una pareja ministerial. Y esto es para que ustedes lo difundan, lo den a conocer y estén ayudándole a tantas mujeres, a tantos matrimonios que no han sabido cómo llevarlo, porque tengo testimonio incluso de personas que se han separado porque la esposa fue abusada sexualmente y el esposo simplemente no lo comprendió y simplemente se puso a buscar otras mujeres porque realmente no supo el valor de que él era el verdadero un ángel de su esposa. Entonces, felicitarlos a ustedes y quisiera darles 3 minutos a cada uno de ustedes para que den un mensaje a todas las personas desde sus vivencias, cada uno de ustedes, de lo que han experimentado con respecto a todo este proceso del Señor en sus vidas, de todo lo que ustedes vivenciaron. 3 minutos para que convenzan a las personas que mi papá Dios es real. Hágale pues, ¿quién quiere decir yo? Dale, pues, bueno, Fernando ya me volteó a ver y ya me dijo, empieza tú. Bueno, rápidamente, en estos 3 minutos, yo sí quiero decirles que yo me crié en una familia católica, y en un colegio católico de monjas toda mi vida, pero yo nunca conocí de Dios, realmente. Yo sabía que Dios existía, pero también era un Dios que me castigaba, un Dios, pues, que yo le tenía miedo, y entonces al pasar de los años crecí con una situación de decir, bueno, Dios existe, es que yo le debo algo a Dios, pero es que Dios me creó, pero yo con muchos pensamientos así hasta hoy, como dice Rafa siempre y nos enseña siempre que todo pasa para bien. Hoy le agradezco a mi Padre Dios que haya permitido la adicción de Fernando, porque gracias a él yo conocí de Dios. Gracias también porque Dios dispuso a Rafa y a Moni a nuestro camino para enseñarme que Dios es un Dios vivo, que mi papá Dios me ama infinitamente, que Él es mi Padre del cielo, que Él me escucha, que Él está pendiente de mí en todos los momentos, que yo puedo platicarle a Él en el momento que yo decida de mi día, en el que yo lo necesite. Dios se ha mostrado en mi vida haciendo milagros. Para mí perdón que yo tuve con mi papá fue el milagro más grande que yo he tenido en mi vida, porque eso también me hizo renovar a mi familia y estar más unidos con mi familia. Y pues, ¿qué les digo? Yo estoy súper feliz. Hoy trato de, como Rafa también me enseña, de volverme niña y no ser aniñada, sino volverme una niña y poderme sentar en el regazo de Papá Dios y sentirme abrazada por Él y sentir ese amor tan grande y tan maravilloso que solo Él me sabe dar. Eso a mí me ha dado toda la paz que yo necesitaba, que tú también, Rafa, me dijiste, tú no necesitas ser feliz, la felicidad es pasajera. Tú lo que necesitas es paz en tu vida y el único que la da es Dios. Entonces mi papá Dios me vino a dar esa paz en mi vida. Dios es orden y también nos está viniendo a dar orden en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Y bueno, ha sido extraordinario haberle dicho sí y sí quiero estar con Él. Que Él siempre está conmigo, Él siempre ha estado conmigo, solamente que yo no lo volteaba a ver. Agradecida de haberme mandado a mi esposo a cuidarme desde adolescente y saber que gracias a Él yo no estoy perdida, porque yo me pudo haber perdido, como dijo Rafa, pude haberme hecho prostituta o drogadicta o lo que sea, y gracias a Fernando yo estoy aquí. Hoy estoy bien, hoy estoy sana, hoy estoy feliz, estoy contenta, estoy con paz y viviendo una vida en las cosas de Dios. Qué precioso, Luz Helena. Hágale, pues te tocó, pues la pusiste a ella como primero y ahora te toca superarla. Vamos a ver si puedes. Rápido, para decirles que tan real es nuestro Dios y tan grande, les voy a platicar otra diosidencia.
Yo soy muy pragmático y realmente no creo en la suerte. De hecho, ni compro boletos de lotería porque sé que no me la va a sacar. Cuando llega Fernando a la casa, ya empezamos a planear su reingreso a la universidad. Cuando él dejó su cuatrimestre anterior, dejamos una deuda ahí grandísima. El equivalente aquí en pesos era como 25,000 pesos o 23,000 pesos. Y cuando me dice Fernando, pues sabes que ya estoy listo para ir, y dije, bueno, pues está bien, o sea, voy a ir a la universidad a ver cuánto debo, ¿no? Y entonces me ayudó Fernando a conseguir el dato. Papá, pues debemos 23,000 pesos, chacho, le digo, eso va a estar, pero cuesta arriba, porque yo no estaba recibiendo ingresos. Dije, bueno, ¿sabes qué? Ok, dame el papelito que te dieron y yo voy a ir a pagar allá. Pero fuimos a hablar con la coordinadora de Fernando y parece ser que la señora dijo, sí, los voy a tratar de ayudar, voy a enviar un documento para ver cuánto nos pueden deducir y ya. Entonces me dieron un documento y un papelito y me dice la señora, lleve este papelito ahí a la caja y ahí le van a decir cuánto le van a cobrar. Y el papel decía 3,500. Entonces dije, bueno, pues digo, de 23 a 20, pues no está tan mal, pues son 3,000 pesos, como quiera, algo es algo, ¿no? Entonces llego a la caja, señorita, ahí está el papel, ahí está mi tarjeta de crédito, porque obviamente eran 20,000 pesos, y cuál va siendo mi sorpresa, que lo que me quitaron fueron 20,000 pesos, y me iban a cobrar 3,000 nada más. Yo, wow, eso yo se lo debo a papá Dios, porque estaba escrito que Fernando tenía que continuar su escuela, papá Dios quería que estuviera él de regreso a su universidad, y ahora les puedo decir que Fernando está estudiando muy bien, su cuatrimestre que acaba de terminar, sacó 9.2 de promedio, vamos bien, papá Dios es verdadero y está presente todo el tiempo. Qué hermoso como dices tu papá Dios. Antes no le decías papá Dios, ahora sabes que es tu papá. Y es nuestro papá, ¿no es cierto? Qué hermoso. Yo me acuerdo cuando estábamos allí en Aguascalientes y decías como que tú me mirabas así todo extraño. Papá Dios, y ahora lo dices con una convicción, ¿verdad? De que tú eres el hijo más amado de Papá Dios. Y somos los hijos más amados de Papá Dios. Nos falta es convencernos de esa realidad, porque Él nos ama de una manera entrañable, de una manera que no logramos ni comprender ni dimensionar. Y Él escucha el ruego, Él escucha nuestra súplica, Él escucha la situación que estamos vivenciando. Y si hoy estás escuchando este testimonio, es para que creas que mi Papá Dios ya tiene ese milagro maravilloso que tú tanto has deseado, ya lo tiene, solamente que está esperando que tú te entregues plenamente a Él y abras sus brazos y lo recojas y lo aceptes y lo recibas como ese papá verdadero. Bueno, terminamos. Qué maravilloso, no nos lo esperábamos, ¿verdad, Moniquita? Qué espectacular. ¿Qué te pareció ese mensaje tan precioso, Moni? Dios mío santo, que es espectacular como el Señor nos sorprende, cómo es de espectacular, cómo nos consiente, nos da su consejo, nos da, o sea, esa esperanza nueva para nosotros seguir adelante, para decir, sí se puede, hay que seguir luchando, hay que seguir encontrándonos cada día más, realmente apropiarnos de algo, Rafa, porque yo creo que lo más difícil para nosotros que tanto tiempo asistimos a una iglesia, que tanto hacemos oraciones y demás, lo que decía Luz Helena es muy claro, o sea, muchas veces nosotros vamos a una iglesia, decimos ser creyentes, pero realmente no nos hemos apropiado de esa identidad de ser hijos de Dios y que nuestro Dios es nuestro papá. O sea, cómo es de importante que nosotros nos apropiemos de esa imagen de que Dios es nuestro papá, un papá que nos ama, un papá que nos va a respaldar siempre y cuando nosotros realmente entremos a mirarlo. O sea, solo cuando nosotros empezamos a hacer lo que Dios quiere, lo que nuestro papá quiere, de perdonarnos, de amarnos como hermanos, de verdad empezar a caminar en todas las enseñanzas que Él nos da. Él se encarga de todos los asuntos y vemos como
empieza como a solucionarse en las cosas de la familia. O sea, solo cuando uno empieza realmente a creerle a Dios como papá, Él ya empieza a poner la mano en donde Él tiene que ponerla para precisamente organizar las cosas. ¿Cómo lo hace? No nos preocupemos, simplemente Él sabe que necesitamos y Él sabe que nos ama entrañablemente y no nos va a dejar sufriendo más de lo que necesitamos sufrir. Entonces, qué belleza el testimonio que Fernando y Luz Helena, una pareja espectacular, una pareja hermosa, una pareja que ya está viendo los frutos de ese amor de papá en ellos y que les segurísimo, Rafa, que ellos van a seguir viendo esas bendiciones porque Papito Dios ya los puso en el hueco de su mano y precisamente a raíz de eso no los va a soltar. Es que todos nos demos esa oportunidad y podamos ver, así como Luz Helena y Fernando vieron el resultado en sus hijos, que nosotros nos sigamos dando cuenta, o sea, para todos los que escuchan este testimonio, que de verdad hay que creerle a Dios y vamos a encontrar la respuesta, pero no le creamos como un Saúl que le creyó a medias y le obedeció a medias. No, debemos ser como un David, obedientes, hacer lo que el Señor nos dice, que especialmente lo amemos como a un verdadero papá, que si tenemos un bloqueo con nuestras figuras paternas en la tierra, pues que solucionemos eso para que podamos ver a ese papá real y con base en eso, pues que encontremos los resultados. ¿No te parece, mi amor? Claro que sí, princesita. Entonces, maravilloso. Yo creo que nos tocará volver allá, darles un abrazote gigantote. Claro que sí. Entonces, ya dentro de poco, bendito sea mi Dios, Dios va organizando las cosas. Pues Dios quiera que sí tengamos la posibilidad de ir allí a Guadalajara en un llano, la canción que enunciaban en el colegio. Ir a Guadalajara y bendito sea mi Dios. Dios quiere que sí. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Luz Helena. De verdad, y gracias por permitirnos haber entrado al corazón de ustedes y a sus familias. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes, muchas gracias. Dios me los bendiga. Y nos encontramos dentro de 8 días. Un fuerte abrazo para ustedes. Dios me los bendiga. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.